Hola taggers, en esta lección vamos a explorar cómo integrar otras plataformas de anuncios y remarketing con Google Tag Manager. Veremos ejemplos de cómo configurar el LinkedIn Insight Tag y el TikTok Pixel, además de repasar otros servicios que podrían ser útiles para tus campañas. Al final podrás instalar y personalizar fácilmente las etiquetas de LinkedIn, de TikTok y otras plataformas en Google Tag Manager, optimizando tus campañas y midiendo mejor los resultados. Comenzaremos con el LinkedIn Insight Tag 2.0, que es el píxel de conversión de LinkedIn Ads. Para poder trabajar con él vamos a necesitar un par de cosas. Lo primero, tener una página de empresa de LinkedIn Ads, esto es obligatorio para hacer campañas de publicidad en la plataforma, y después acceso al administrador de campañas de esa página de empresa. Si es la tuya, pues no tendrás ningún problema, pero si es una página de un cliente, tendrás que dar permisos a tu usuario. Dentro del administrador de campañas nos vamos a encontrar con un apartado que se llama evaluación, dentro del cual tenemos el seguimiento de las conversiones. Aquí es donde vamos a poder crear cada uno de los píxeles que queremos utilizar. Vamos a crear nuestra primera conversión. De todas las opciones vamos a crear la conversión de la Insight Tag. Y esto es bastante sencillo. Yo en mi caso lo voy a vincular con un formulario de contacto, ¿vale? Envío de formulario. Bien. Una de las cosas más importantes es seleccionar la categoría correcta. Fíjate que hay un montón de categorías de conversión distintas. Pues están relacionadas con ventas, con generación de leads, con vistas en anuncios, cualquier cosa. En nuestro caso sería, por ejemplo, un posible cliente cualificado o una solicitud de presupuesto. Bueno, aquí podríamos elegir la que queramos. Yo voy a dejar cliente cualificado. Podemos asignar un valor a la conversión. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Una es no aplicar ningún valor, que esto puede ser interesante para todos los clics en anuncios que simplemente su único objetivo es la generación de tráfico. Podemos hacer que tenga un valor fijo, que todos los eventos valgan lo mismo, o que tengan un valor dinámico. No te preocupes mucho por esto, porque este es el valor que vamos a asignar por defecto. Pero luego, en la etiqueta de conversión que vamos a tener en Google Tag Manager, vamos a poder cambiar y vamos a poder asignarle el valor que nosotros deseemos. Por ejemplo, si estamos haciendo una etiqueta de conversión relacionada con una compra, podríamos poner como valor de conversión el parámetro del data layer, la variable que hayamos utilizado alimentada de ese valor de la venta en el data layer, y podemos enviarlo dentro de la etiqueta de conversión en el propio Google Tag Manager. Pero siempre tenemos que asignar un valor por defecto aquí, salvo que, como te he dicho antes, utilicemos el no value, que como ves dice que no está recomendado, pero para determinadas campañas puede ser interesante, ¿no? Yo voy a poner aquí el same value. Imagínate que tú sabes que de cada 10 presupuestos que te piden, uno de 600 euros se acepta. Bueno, pues cada valor de conversión en este caso sería 60 euros, por decir algo, ¿no? A continuación tenemos la ventana de atribución y el modelo de atribución que vamos a capturar o que vamos a utilizar para asignar nuestras campañas. En este caso, bueno, pues va a depender un poco de cada negocio. Tú verás qué ventanas de atribución son las que tienen más sentido. Vamos al siguiente paso y aquí escogemos cómo vamos a hacer el seguimiento de las conversiones. Nosotros estamos utilizando un gestor de etiquetas, en este caso Google Tag Manager. Lo marcamos aquí y aquí lo importante es el identificador de socio del ID. Este valor lo vamos a copiar. Esto es el identificador, digamos, del píxel de seguimiento para esta cuenta publicitaria en concreto. Lo va a utilizar todas las conversiones que tengamos en esta cuenta. Lo copiamos y después escogemos cómo va a ser el método de seguimiento. Es decir, qué es lo que define que vaya a haber una conversión. Pues en este caso, por ejemplo, podríamos decir, si estamos hablando de una thank you page, vamos a suponer que estamos con nuestra página VP Analytics.ninja, y esto sucede en la página de contacto, y cuando hay un contacto, el usuario, una vez que envía el formulario, termina en una URL que es thank you page, ¿vale? Por decir algo. Esto es muy sencillo de hacer. Cuando envías un formulario, reenvías o rediriges al usuario a una thank you page. Pues cuando el usuario está en este sitio, está en esta URL concreta, entonces se dispara nuestro píxel de seguimiento. Esto lo utilizamos con esta condición, pero podríamos utilizar la condición contiene
y dejarlo solamente así para que fuera más, más corta, o incluso si tenemos diferentes formularios con diferentes thank you pages, pues igual con esto ya sería más que suficiente, ¿vale? Va a depender un poco, esto es un poco como los triggers que utilizamos, los activadores que utilizamos en Google Tag Manager, entonces tú verás cuál es el que más te interesa. Si quieres evitar que tenga parámetros en la URL y cosas así, podrías utilizar el es igual a, o como hemos puesto antes, pues este que hemos colocado antes, ¿no? En la URL completa. Vale, una vez que lo tenemos, vamos al siguiente paso. Fíjate que podemos hacer condiciones combinadas, ¿no? Que además de la URL pueda suceder en una segunda URL o añadir diferentes reglas. Vamos al siguiente paso. Ya lo tenemos todo, revisamos que todo esté correctamente. En este caso me sale una advertencia de que no tengo ninguna campaña activa, no está vinculado a ninguna campaña, pero bueno, vamos a pasar de ello. Ya tenemos nuestro pixel y ahora nos vamos a Google Tag Manager y vamos a crear un nuevo, vamos a crear la etiqueta precisamente del pixel. LinkedIn solicitud de presupuesto, por ejemplo. Vamos a la configuración de la etiqueta y si te fijas, aquí tenemos una etiqueta de LinkedIn, LinkedIn Insight, pero esta es la versión anterior, no es la que tenemos que usar. Tenemos que irnos a la galería de plantillas comunitarias y dentro de ellos, aquí sí, dentro de ellas, aquí sí buscar el LinkedIn Insight y aquí la tienes. LinkedIn Insight Tags 2.0. Importamos, la añadimos a nuestro espacio de trabajo, nos dice que va a acceder a determinada información de nuestra cuenta. Ahí lo tenemos. Y fíjate cómo ahora tenemos varios campos aquí. El primero, el Partner ID. Esto es precisamente donde tenemos que pegar el número que hemos visto antes, ¿eh? Si te lo has dejado atrás, simplemente te vuelves aquí, a la herramienta, y vamos a la fuente. Y en fuente lo tenemos por aquí. Código de la Insight Tag. Perdón, aquí en el gestor de etiquetas. Y el ID de socio lo tenemos aquí, ¿vale? Nos falta colocar el activador. En este caso vamos a poner un activador para que se carguen todas las páginas. ¿Vale? Piensa que simplemente vamos a estar cargando la etiqueta en todas las páginas, pero hasta que no se dé la condición que hemos colocado aquí en la configuración de la etiqueta, no va a funcionar. Vale, guardamos. Y ya está. Una vez publicado, simplemente cada vez que entremos en nuestro sitio se cargará el píxel de conversión y se quedará esperando a que se dé la condición que hemos configurado en el administrador de campañas y ya lo tendremos. Una cosa interesante es que, fíjate que voy a volver al evento, al píxel, perdón, me voy a ir a la fuente y una cosa que podemos hacer es que nosotros estamos utilizando el gestor de etiquetas para cargarlo y tenemos el identificador del socio y tal, pero hay una cosa importante que es que nosotros, a medida que vayamos teniendo diferentes eventos, vamos a tener que ir creando condiciones cada vez más complejas. A veces las condiciones no se van a poder dar con una URL y eso es un problema. En ese caso, podemos utilizar la opción esta de específico del evento. ¿Esto qué hace? Esto nos da un identificador de conversión que es este, que podemos copiarlo para esta conversión en concreto, irnos a la etiqueta de Google Tag Manager y aquí, en la opción de LinkedIn, de LinkedIn Insight Tag, fíjate que además del Partner ID podemos añadir un Conversion ID. Este Conversion ID que es el que acabamos de copiar. Si en vez de activar esto en todas las páginas, lo activo o lo vinculo a otro tipo de evento más concreto, como podría ser, por ejemplo, uno que ya tenemos aquí específicamente diseñado, que es el Form Summit, el envío de un formulario. Con esto lo que haríamos es que la etiqueta va a enviar un evento solamente en el momento en el que suceda esto. ¿De acuerdo? Yo te recomiendo para este caso tener una etiqueta general, un LinkedIn Insight Tag general que se active a lo largo de todo el sitio, que no esté vinculado a nada en concreto, simplemente que esté el código cargándose, y después crear otros para los eventos estos más concretos, ¿vale? Entonces tendríamos uno general, un LinkedIn Insight Tag como el que acabamos de generar antes, y luego todos aquellos un poco más concretos con el Conversion ID que te indico aquí, ¿vale? Cada uno de ellos vinculado a una activación un poco más compleja. De momento vamos a dejarlo como teníamos, de una forma un poco más estándar. Pages y ya lo tenemos. ¿Vale? Es decir, aquí podemos generar diferentes combinaciones. Como ves, además de tener el identificador del Partner ID o el identificador del anunciante, tenemos un identificador para cada una de las conversiones en el caso de que no queramos utilizar el lector de URLs que tiene el sistema. ¿Vale? Y con esto ya está.
puedes crear cualquier tipo de etiqueta y luego existen diferentes extensiones de Chrome que nos van a ayudar a verificar la existencia de las mismas. Luego veremos un poco las extensiones que tenemos disponibles para todas las herramientas. Vamos ahora con la creación del pixel de TikTok, que va a ser muy parecido a lo que hemos hecho con Meta y con LinkedIn, pero vamos a ir un paso más en configuración de parámetros, de variables en nuestro contenedor de Google Tag Manager. Lo primero que necesitas es una cuenta de TikTok Business para tener acceso al Ads Manager, al gestor de campañas, donde vamos a crear el pixel. Así que nos vamos a ir a TikTok Events Manager, dentro de nuestro administrador de anuncios, nos vamos a Tools, Events, y esto nos da la posibilidad de conectarnos con diferentes fuentes de datos. Vamos a crear una nueva conexión y aquí escogemos la plataforma, el producto digital que va a estar enviando los datos. En nuestro caso va a ser una página web. Hacemos clic en continuar e introducimos la URL de nuestro sitio. Y lo que va a hacer esto es hacer un pequeño scan de nuestro sitio para comprobar cuál es la tecnología que hay por detrás y ver si nos puede facilitar de alguna manera la instalación del pixel. En nuestro caso ha detectado que es un sitio con WordPress y WooCommerce y me da la posibilidad de conectarse directamente con WooCommerce. Yo no lo recomiendo porque, como sabrás, como hablamos al principio, la gracia de tener un gestor de etiquetas precisamente es que nos va a permitir concentrar de alguna manera cómo nos conectamos con los diferentes píxeles al sitio. De tal manera que lo ideal sería trabajar con otro colaborador, otro partner de integraciones, en este caso sería Google Tag Manager a través de aquí. Esta fórmula de integración, si bien es la más sencilla, tiene el problema de que lo que va a hacer es pedirte permisos para conectarse a tu contenedor de Google Tag Manager y va a trabajar de una manera, digamos, no demasiado transparente y sobre todo, bueno, pues cuando estás trabajando con contenedores que son de clientes y tal, todo este tema de permisos pues son un poco delicados, así que a mí me gusta más trabajar con la configuración manual del pixel, que además nos va a dar un poco más de riqueza a la hora de aprender cómo funciona Google Tag Manager. Vamos hacia atrás y nos vamos a la configuración manual. Hacemos clic en continuar y tenemos tres posibilidades. El pixel más la API de eventos, el pixel o solo la API de eventos. En nuestro caso vamos a utilizar TikTok Pixel porque el primero se utiliza sobre todo para situaciones en las que vamos a hacer una medición server-side. Nosotros todavía no estamos en esa fase, más adelante del curso lo vamos a ver. Hacemos clic en continuar con TikTok Pixel, le ponemos un nombre, lo creamos. Y lo primero que hace la herramienta es entregarnos el código base. Este es el código que debe cargarse en todas las páginas de nuestro sitio. Lo copiamos, nos vamos a Google Tag Manager, al espacio de trabajo. Generamos una nueva etiqueta. Le vamos a llamar TikTok Pixel Base. Se va a ser una etiqueta de HTML personalizado, naturalmente. Pegamos todo el código. Fíjate que aquí se incluye el identificador. Este es el identificador de nuestra cuenta publicitaria. Y como activador vamos a seleccionar All Pages, de tal manera que en todas las páginas de nuestro sitio se cargue el pixel base de TikTok y solamente sucedan los eventos de conversión en los momentos que a nosotros nos interesen, pero que la base haya sido ya precargada, por decirlo de alguna manera. Guardamos, volvemos al Events Manager y continuamos con nuestra configuración. Esto lo que va a hacer es una configuración técnica en cuanto a las cookies. El sistema de cookies que se va a utilizar, normalmente First Party nos permite tener una mayor durabilidad, una mayor duración en el tiempo. Y luego hay algunos temas relativos también a privacidad. Vamos a dejarlo tal y como está. Y nos vamos a la herramienta por defecto que nos ofrece TikTok, que es el creador o constructor de eventos. Este es muy parecido al que vimos en Meta, que lo que hace es cargarnos nuestra página, interactuamos con ella, va a ir detectando las interacciones que tenemos en el DOM y las va a configurar, las va a convertir en eventos. Como te decía en Meta, no me gusta mucho porque utiliza selectores CSS y cosas así para identificar las interacciones y si luego cambiamos el diseño del sitio eso se puede romper. De manera que es bastante más robusto hacerlo con el custom code o código personalizado. Cuando entramos en él, lo primero que tenemos que hacer es coger un template, una plantilla.
Normalmente está relacionada con el tipo de negocio que vamos a conectar. Puede ser un negocio basado en un e-commerce o un negocio basado en la generación de leads. Yo me voy a quedar con la opción de e-commerce y dentro de ello lo que tenemos luego es todo un conjunto de eventos estándar de e-commerce. Fíjate que aquí tenemos eventos de tipo View Content, que sería una vista de un producto, añadir a la lista de deseos, realizar una interacción de búsqueda, añadir información de pago, añadir un producto al carrito, iniciar el checkout, por supuesto compras, etcétera, ¿no? Todos estos podemos crearlos, podemos configurarlos en nuestro pixel. Sin embargo, yo voy a simplificarlo y me voy a quedar solo con uno para que sea un poco más sencillo. Vamos a ir eliminando todos los eventos que no sean el view content, la vista de página de producto. Y aquí dentro, fíjate que podemos configurar los parámetros que nosotros queremos añadir a nuestro pixel. Yo me voy a quedar con los parámetros más básicos. El content type no lo vamos a usar, pero sí vamos a utilizar el content ID, que es el identificador del producto, identificador único, el identificador de nombre, el content name del producto, la divisa, el valor. Estos eventos son solo para la API, así que los podemos descartar. También estos de información del usuario, que en este caso no los vamos a usar porque es una información que deberíamos hashearla, deberíamos codificarla antes de enviarla y todavía no hemos llegado a ese punto. Y estos de la API también los vamos a quitar. Vamos adelante. Bueno, puedes ver incluso aquí tienes una opción de vista previa de cómo quedaría nuestro pixel. Vamos a continuar. Y aquí tenemos ya nuestro pixel. Hay una cosa que fíjate que mantiene la información de identificador del usuario que yo acabo de eliminar. ¿Vale? No la vamos a utilizar, esta parte no la vamos a utilizar, pero para tener una trazabilidad de la experiencia del usuario mucho más larga que solamente una sesión, es interesante que trabajes con esto. ¿Vale? Esto sería una configuración un poquito más avanzada, pero bueno, vamos a copiar el código del sitio, perdón, del pixel, nos vamos a Google Tag Manager y vamos a generar una nueva etiqueta. En este caso, va a ser una etiqueta de TikTok de tipo View Item, es decir, de vista de producto. Va a ser una etiqueta de HTML personalizado. Pegamos aquí. Y aquí tenemos todo ese código. Fíjate cómo, bueno, hay que añadir las etiquetas de script que el configurador no nos las añade. Vamos abajo del todo, cerramos la etiqueta de script. ¿Listo? Vale. Y fíjate que dentro de todo este script, de este código, lo que tenemos es la identificación del usuario, que llega desde aquí hasta aquí. Como ves, tenemos el email, el número de teléfono, el ID externo, y después tenemos ya el evento de tracking del view content, ¿no? Con aquí algunos parámetros, el content ID, el content name, el value y el currency, la divisa. Vale, vamos a quitar la identificación del usuario, que como hemos dicho, no nos interesa en este caso. Ahí estaría. Y aquí ahora lo que vemos es que tenemos estos nombres de parámetros que se están enviando con estos valores de ejemplo. Ya nos dice aquí, nos aclara qué tipo de valores son y cómo los podemos rellenar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para rellenarlos? Pues para eso vamos a crear variables en Google Tag Manager que nos sirvan para identificarlos. Estas variables, algunas de ellas ya las tenemos. Si recuerdas, me voy a ir a ver un producto y voy a cargar la capa de datos para verlo, aquí con nuestra extensión, con el Analytics de Bagger. Y aquí dentro del evento de View Item podemos comprobar cómo tenemos dentro del objeto e-commerce y dentro del array items, en la posición 0, la primera posición, tenemos un item ID que podemos usar, tenemos un item name que podemos usar y por debajo tenemos el value y el currency, el valor del producto y la divisa que ya utilizamos en el pixel de meta. Es decir, esos valores ya los tenemos. Si nos vamos a Google Tag Manager y nos vamos al value, aquí voy a eliminar este valor de aquí, lo voy a sustituir por una variable. Una vez que metemos las dos llaves nos sale el navegador de variables que ya tenemos en Tag Manager y recuerda que tenemos el Data Layer Value, ya lo tenemos, y con el Currency nos sucede lo mismo. Seleccionamos, borramos y metiendo las dos llaves con el navegador de variables la cargamos. Pero sí que nos faltan el Content ID y el Content Name. Esas vamos a crearlas, ¿vale? De momento vamos a guardar nuestra etiqueta sin activador todavía. Nos vamos a las variables y vamos a generar una nueva variable. En este caso, le vamos a llamar data layer item ID
Y la configuración de la variable va a ser una variable de tipo capa de datos. Y como hemos visto en la estructura de la capa de datos, está en el objeto e-commerce, dentro del array items, en la posición 0 del array, y el valor es item ID, ¿vale? Guardamos y ahí se estará cargando ese valor del data layer. Y ahora necesitamos un item name. Vamos a coger el mismo item ID, lo vamos a duplicar, ahí está, y vamos a reconfigurarlo, simplemente para no tener que escribir la ruta completa. Aquí, la ruta completa de la capa de datos, ¿no? Esta. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y hemos generado esos dos nuevos valores, item ID e item name. Volvemos a la etiqueta de view item y aquí lo sustituimos. En este caso lo quitamos. Ponemos las dos llaves y aquí tendríamos el de item ID y dentro del content name nuestro DL item name. Listo. Vale. ¿Qué tenemos que hacer para que se dispare esta etiqueta? Pues debe suceder un evento de tipo viewItem en el data layer. Como hemos visto, cada vez que se carga un producto, tenemos aquí un evento de tipo viewItem. Podemos colgarnos de él perfectamente en este caso. Vamos a los activadores y vamos a crear un nuevo activador, en este caso, de tipo, es un evento de tipo viewItem. Configuramos el activador con, es un activador de tipo evento personalizado y ese evento se llama viewItem. ¿Vale? Cada vez que se suceda en el data layer esto, se identificará este trigger, este activador, que a su vez activará esta etiqueta. Ya lo tenemos todo. Vamos a probarlo, guardamos y vamos a probar si se alimentan bien todos los valores. Vamos a hacer una vista previa. Conectamos. Navegamos a un producto, a la camiseta Boo, por ejemplo, y nos vamos al Tag Assistant y comprobamos que efectivamente ha saltado un TikTok View Item, que será el evento número 15, aquí lo tenemos. Si nos vamos a él, vamos a poder ver cómo se han cargado los valores dentro del HTML, en este caso en el Content Name camiseta Boo, en el Content ID Boo T-shirt, en el Value 18 y el Currency en la divisa euro. ¿Vale? Ya estamos enviando todo eso. ¿Pero están llegando todos estos valores a TikTok? Pues vamos a verlo. Nos volvemos al Events Manager, ya hemos integrado todo esto, hacemos Next y cargamos el tester de eventos. Vamos a verlo. Vale. En este caso tenemos que añadir aquí la URL de nuestro sitio. Ahí está. Bueno, OpenWiset no va a funcionar porque todavía no tenemos publicado el contenedor, pero si hacemos vista previa aquí de nuevo, sí que cargará datos ahí. Vamos a verlo. Continuamos. Y en este caso nos vamos a ir a la gorra, por ejemplo, de tipo tracker. Y comprobamos que ha saltado el pixel base y el view item. Y aquí debería cargarse en algún momento, dentro de nuestro Events Manager, debería cargarse ese evento. Vamos a esperar a ver si sucede, porque a veces tarda unos segundos. Ahí podemos ver cómo ya ha cargado. Y tenemos la URL del sitio o de la página donde ha saltado el píxel, donde ha saltado en este caso el evento de conversión con sus valores, ¿no? Con el Content ID, el Content Name, el Currency y el Value, ¿vale? Y el resto de datos de la conexión, ¿vale? Pues con esto ya lo tendríamos verificado y podríamos cerrar nuestro Events Manager y cerrarlo con nuestro pixel ya activo, con esa conversión, con ese evento, que en cualquier momento, si quieres volver aquí en Test Events, puedes volver a identificarlo, puedes volver a
simplemente navegando por el sitio, verás cómo te están entrando. Es decir, cualquier cosa, cualquier cambio que hagas, simplemente abriendo aquí en la pestaña Test Events, podrás ver cómo has hecho cada cambio, pues cómo está impactando en el código de seguimiento del píxel del sitio. Al principio de la lección comentaba que hay extensiones de navegador que pueden ayudarnos a la depuración de lo que sucede con los píxeles de conversión. Lo cierto es que cuando estamos trabajando con un contenedor que está conectado a diferentes plataformas publicitarias y que está generando diferentes píxeles de conversión, puede llegar a ser un poco confuso lo que vemos en la vista de depuración, donde vemos que saltan etiquetas, pero que quizás no están bien conectadas con los píxeles en las plataformas y no conectan adecuadamente. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma más sencilla? Pues precisamente mediante estas extensiones de navegador. TikTok Pixel Helper es la extensión oficial para TikTok. Con cargarla en nuestro navegador e instalarla directamente va a aparecer aquí en la barra de extensiones. Si nos vamos a un sitio donde tengamos el pixel de TikTok, fíjate que al cargarlo vemos aquí cómo se está activando nuestro sitio. Si hacemos clic podemos ver que se ha cargado una page view, en este caso estamos hablando del pixel base, y si nos vamos a un producto, veremos que nos dice que hay dos eventos, y en este caso tendremos el page view y un view content, es decir, ha saltado el pixel base y además ha saltado el pixel de conversión que hemos instalado hace un rato. Con esta herramienta ya tenemos la certeza de que además de lanzarse la etiqueta, está correctamente construida y se está recibiendo, potencialmente se estará recibiendo en nuestra plataforma publicitaria. Esto no solamente lo tenemos para TikTok, lo tenemos también para LinkedIn, lo tenemos también para Meta, como vimos en la lección. Todas las herramientas publicitarias tienen o bien extensiones de escritorio oficiales o bien hay agencias o equipos de desarrollo que las han creado para vosotros. Así que muy recomendable, sobre todo cuando estás trabajando con diferentes plataformas, para evitar un poco el barullo que se puede generar cuando estamos trabajando con la vista de depuración de Google Tag Manager. Espero que te sea de utilidad. Hemos repasado cómo integrar LinkedIn Insight Tag, TikTok Pixel y otros servicios de remarketing mediante Google Tag Manager. Viste cómo aprovechar eventos personalizados y parámetros adicionales para una mejor atribución. En la siguiente sesión podemos meternos de lleno en la optimización avanzada y en la depuración de eventos o profundizar en la personalización de informes. No te lo pierdas. Gracias por llegar hasta aquí. Si te surge alguna duda o quieres compartir tu experiencia, déjanos un comentario. Nos vemos en la próxima lección, Taggers.